Bienvenidos al canal de Mi Web Design. Con ustedes, María Eugenia Suedowski, operador inmobiliario y rematador público en Uruguay. Hoy hablaremos de tips inmobiliarios en Uruguay, etapas y gastos en una compraventa de inmuebles urbanos. Luego de mucho buscar como promitente comprador, habrás de encontrar el inmueble que se ajusta a tus requerimientos. Iniciaremos con la reserva. Por costumbre se usa el 10% del valor de la propiedad. Podríamos usar el arras de desestimiento. El comprador perdería lo entregado y el vendedor debería de devolver el doble. O tal vez el arras confirmatoria, donde el monto entregado de la reserva se imputará al precio total. Pero recuerda, hay autonomía privada de la voluntad, que no es otra cosa que las partes podrán pactar lo que así convengan, incluso mezclar ambos institutos, como generalmente se hace. Esta reserva tiene varios nombres según la jerga que se prefiera: promesa de compraventa, boleto de reserva o contrato preliminar. La forma es libre, o sea, las partes pueden pactar en documento privado entre ellos o con la intervención de un tercero e incluso de un escribano. Recuerda, todo ello tiene un costo que muchas veces va incluido en la compraventa definitiva. Pero el boleto de reserva es un contrato de obligaciones de hacer un futuro contrato de dar. El siguiente contrato puede ser compraventa definitiva. Requiere un escribano por ser documento público. Compromiso de compraventa. También es un documento público. Promesa de enajenación de inmuebles a plazos. Este es muy usado por inmuebles nuevos que no requieren un estudio de 30 años de documentación de la propiedad y se usa el documento privado. Es más barato. Vayamos a lo que nos interesa, los costos. Por un lado tenemos el comprador y por el otro al vendedor. Ambos pagarán el 2% del ITP sobre el valor catastral. Cédula catastral informada, actualizada por la caracterización urbana. Puede intervenir, como que no, pero generalmente se le paga a un operador inmobiliario u otro intermediario. El 3% más IVA por uso y costumbre. Por ambos, tanto comprador como vendedor. El escribano tiene aranceles. Actualmente cobra 3% más IVA en la compraventa definitiva al comprador. Si se eligiere hacer un compromiso de compraventa, etapa anterior a la compraventa definitiva, se pagará en esa instancia 1.5% más IVA al escribano y ahí se liquidarán los honorarios del operador inmobiliario u otro intermediario. Existen gastos. El comprador pagará los certificados de libre de gravámenes y embargos, entre otros. El vendedor pagará al gestor por el certificado de saneamiento y además al arquitecto por el trámite de la caracterización urbana, que dura 5 o 10 años según sea padrón común o propiedad horizontal. Hay un impuesto que le corresponde al vendedor y es el IRPF. Hay especificaciones según la última compraventa. Si esta fuera anterior al 1 de julio de 2007, se le permitirá pagar un ficto o un real, según le convenga. Pero si es posterior, se pagará el 12% sobre el incremento patrimonial, ajustado todo por IPC. El escribano es el agente de retención y tiene 15 días para abonarlo a la Dirección General Impositiva. Recuerda suscribirte y darle clic a la campanita para recibir notificaciones de las actividades.